Bueno, vamos a entrar en el tema que recién anunciábamos, el estado de los campos naturales. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, además es técnico del Instituto Plan Agropecuario. Bueno, Marcelo, hace unos días conversábamos con Gonzalo Ducós a propósito justamente de temas ganaderos y una inquietud y una interrogante que planteaba era justamente el desarrollo y la respuesta de los campos naturales, que es el área mayor que tiene Uruguay, más allá de lo que es el mejoramiento, en este invierno y luego de lo que fue y viene siendo todavía las secuelas que ha dejado la sequía. ¿Cómo lo han evaluado ustedes desde la mesa, desde el plan agropecuario, el tema hoy de disponibilidad de forrajes de forraje en campos naturales? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día para ti, Martín, buen día para toda la audiencia. Bueno, como siempre, un gran gusto y placer estar conversando contigo. Con respecto a lo que tú decías, para dar un panorama general, las mediciones que nosotros tenemos en la entrada del otoño, si comparamos con respecto al año pasado, el año pasado se entró con 6 centímetros de altura del pasto. Nosotros estamos monitoreando 30 establecimientos en una forma bastante fina, por decirlo de alguna manera. El año pasado entraron con 6 centímetros y este año entraron con 4 centímetros. Eso quiere decir, en términos generales, que se entró al otoño con poco pasto. No obstante, en el otoño hubieron buenas tasas de crecimiento en términos generales, porque como tú sabes bien, hay heterogeneidad y en algunos lugares todavía seguimos con déficit hídrico, pero en algunos lugares hubieron buenas tasas de crecimiento y se tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, que los ganados mejoraran su condición. En términos generales, se entra al invierno con ganado en relativa buena condición y con muy poco pasto. Poco pasto, para cuantificarlo, quiere decir que el 70 al 80% de los productores entraron al invierno entre 3 a 4 centímetros de pasto, sabiendo que cuando las alturas de pasto son menores a 5 centímetros, los ganados comienzan a perder estado. Eso en términos generales. Claro. Cuando uno habla de promedio, ¿qué quiere decir? Si tenemos 4 centímetros de pasto en promedio, hay lugares de los potreros que tienen más de 4 centímetros y los ganados no entienden el concepto del promedio y comen donde hay pasto. Entonces, puede haber alguna diferencia. Pero en definitiva se entró con los ganados bastante bien y con poco pasto, y eso condiciona el invierno. En el invierno, el campo natural ahí no crece. ¿Qué quiere decir? Crece muy poquito, puede haber diferencias porcentuales de un año al otro del 100%, pero el 100% de nada sigue siendo nada. Entonces, el campo natural en invierno crece muy poco. No obstante, si uno habla con los productores, uno escucha decir, este invierno fue bueno y otro invierno fue malo. Bueno, eso se debe fundamentalmente a condiciones de bienestar animal. ¿Qué quiere decir? Que si viene un invierno con muchos temporales, como no ha venido nosotros estamos transitando exactamente, nos queda desde el punto de vista del crecimiento de pastura transitar un mes más de invierno. Hasta ahora no ha habido muchos temporales porque en los temporales el ganado pierde muchos kilos, puede perder 15 o 20 kilos en 3 días pasando muy mal. Entonces, eso es lo que hace un buen invierno o un mal invierno. Ahora, desde el punto de vista del crecimiento del pasto, lo que uno puede esperar en el invierno es poquito o nada. Claro. Marcelo, ahora estamos en una situación, bueno, como tú decías, un invierno benévolo, donde hemos tenido veranillos, se han registrado lluvias en buena parte del país. Bueno, en estos días y horas hemos tenido algunos episodios más de precipitaciones. El pronóstico indica de un año niño, si bien una primavera, planteamos la hipótesis de una primavera normal. ¿Cuál sería la respuesta o qué deberíamos de esperar con respecto a lo que es la respuesta de los campos naturales y de acuerdo también al antecedente de lo que fue el tema de la sequía y, por ejemplo, la acumulación de nitrógeno? Sí, mira, los campos naturales en la sequía se degradan. ¿Qué quiere decir esto? Que la sequía afecta fundamentalmente a las especies que crecen en verano. Esas especies, muchas de ellas que les gusta el agua, como la tribu de las panicias, el pastorqueta, el pastomiel, sobre todo el pastorqueta muere, ¿tá? Entonces, hay una degradación desde el punto de vista de la estructura. El campo no es lo mismo que es antes.
Entonces, la estructura del campo para volver a lo que era antes demora aproximadamente entre 2 a 3 primaveras buenas. Entonces, eso es importante decirlo. Claro, ahora, y además se viene con un antecedente de 3 primaveras que fueron malas, o sea, claro, va a llevar un tiempo. Claro, eso agudiza la situación. Ahora, eso es lo malo, la estructura, eso se llama una variable de respuesta lenta. La estructura demora en acomodarse. Ahora, lo que es la producción de pasto rápidamente se acomoda una vez que llueva porque aparecen lo que se denomina en ecología dinámicas compensatorias. ¿Qué es lo que compensa? Y es que nosotros tenemos muchas especies anuales. Entonces esas especies anuales ocupan esos lugares vacíos y la productividad se recompone rápidamente. Ahí aparecen especies como especies anuales de gramíneas como la vulpia, como la gaudinia, son especies capaz que raras, pero una que todo el mundo conoce es el raigras. El raigras encuentra su lugar para producir. Entonces la productividad se recompone rápidamente. Si viene una primavera buena, y va a haber una gran productividad, los ganados se van a acomodar rápidamente, va a haber posibilidad de producir, de lograr producciones a bajos costos, porque ¿qué pasó en los 3 años anteriores? El país produjo, inclusive este año no, pero el anterior que se tuvo preñeces del 80%, se lograron con altos costos. Por suerte ese año el ganado valió muchísimo. ¿Y qué quiere decir? A veces a la extensión se la evalúa injustamente, por eso digo, mi trabajo se evalúa injustamente por si la gente adopta o no adopta, y habría que evaluarlo por si aprende o no aprende. La gente, cuando hubo condiciones de buenos precios, la gente, todo el mundo hizo destete precoz y los ganados se preñaron un 80%. Ahora este año, que la preñez fue menor del 70%, y eso está dado el contexto. Los precios bajaron y la gente no quiere gastar mucho. Ahora, si viene una primavera buena, eso permite tener buenos resultados productivos gastando poco. Y ahí está el secreto de la cosa. Por eso, ese pronóstico o imaginándonos una primavera que arranque en tiempo y forma, sería lo ideal. Claro, estamos conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural y técnico del Plan Agropecuario. Marcelo, ¿qué se recomienda con respecto a la carga? Teniendo en cuenta, bueno, el antecedente, la situación que hoy está en los campos, el invierno y la salida, para optimizar y tener un mejor resultado en lo que puede llegar a ser una primavera. Continuemos con este escenario de una primavera que esté dentro de los parámetros normales. Y bueno, nosotros lo que hemos visto en un proyecto que estamos llevando a cabo que se llama la gestión del pasto, que lo hicimos porque no entendíamos en definitiva cómo los ganaderos manejan el pasto. O sea, hay muchos ganaderos que hacen un manejo del pasto excelente que no lo logramos entender. Ese productor que saca 2 vaquitas de este potrero y las pone las 2 vaquitas en otro potrero y se termina definiendo eso como un manejo artesanal, se termina definiendo ese manejo como artesanal porque no lo entendemos. Ahora, protocolizar ese manejo, que lo que está haciendo ese productor es regular la cantidad de pasto que tiene para los comensales que tiene arriba de ese potrero, lo estamos tratando de protocolizar con un indicador que se llama el índice plato-comida, que no es más que decir, del plato-comida que precisan los animales, qué tan lleno está. Y eso permite que abandonar el arte, que es para poca gente y para gente muy sabia, para que eso pueda ser disponible para todos. Entonces, la carga se tendría que regular en función de la cantidad de pasto que tenemos, ¿tá? Y para saber cuánto pasto tenemos, hay que hacer algunas mediciones. Para eso hay una famosa regla que está distribuida a lo largo y ancho del país, inclusive en países vecinos, que nos permite saber cuánto pasto tenemos. Y en función de ese pasto, ¿tá? Hay tablas que nos dicen cuánto pasto le tenemos que ofertar a cada animal, cada categoría y cada estación para lograr los objetivos. Deberíamos tener buenos resultados. ¿Qué pasa en esta primavera si hay pasto? Ya no vamos a dejar de jorobar, de ajustar la carga pensando siempre en bajar la carga, sino que si viene una primavera buena, lo que va a determinar es que el plato de comida esté lleno, esté en uno la relación, y que los desempeños animales mejoren notablemente sin gastar mayormente en cosas raras. Y eso es una muy buena noticia para todos. Claro, o sea que no necesariamente hay que alivianar los campos y dejar, por ejemplo, que